Vamos a empezar con 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 que nos quedamos, ¿ok? Ahora sí cantas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos lleve al crecimiento de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, vamos, creo que no me acuerdo qué parte es ya la que vamos ahorita, pero bueno, estamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 en adelante. Del versículo 17 al 33 vamos a hablar lo que dice la cena del Señor, todo lo que Pablo escribió acerca de la Santa Cena que Dios instituyó cuando Jesucristo la tomó con sus apóstoles antes de ser crucificado. Es decir, la Santa Cena fue algo que se instituyó a partir de Jesucristo, amén, a partir de que Jesucristo iba a ser crucificado. Antes los apóstoles no tomaban la Santa Cena, antes los apóstoles lo que hacían era la Pascua, y la Santa Cena en realidad ahí fue donde cambió de la Pascua a la Santa Cena. Es decir, los apóstoles, como eran judíos y Jesucristo era judío, celebraban ellos la fiesta de la Pascua. ¿Qué significaba la fiesta de la Pascua? La liberación del pueblo de Israel, de los hebreos, que todavía no era, del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, ¿ok? Eso es lo que se llama la Pascua. Entonces, como ellos cocieron pan para el camino y tuvieron que salir rápidamente porque no les dio chance de que el pan tuviera levadura, y como no les dio chance que el pan tuviera levadura, pues salieron y se trajeron el pan así, ¿ok? El pan, la levadura, representa dos cosas. El pan representa el cuerpo de Cristo. La levadura representa el pecado. El pecado, cuando la Biblia habla de levadura, no significa que la levadura en sí sea mala, sino lo que está diciendo es una referencia de un simbolismo, que la levadura representa el pecado, que por eso cuando salimos de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dejó la levadura atrás, es decir, dejó el pecado atrás para comer un nuevo pan sin pecado, una nueva vida, ¿ok? Ese pan, cuando crece sin levadura, o cuando se empieza el pan a estar bien, hace como muchas rayas o grietas, porque el pan no se alcanza a inflar bien todo lo que se debe inflar, entonces causa muchas rayas y pozos, ¿ok? ¿Y eso qué representa? El pan con las rayas y el pozo representa todo el castigo de Dios en Jesucristo. Es decir, ¿han visto la imagen de Jesucristo en la película de ¿cómo se llama esta? La que hizo Mel Gibson, pero ¿cómo se llama? Bueno, la película que hizo Mel Gibson, La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, cómo queda Jesucristo todo marcado atrás, no hay ningún espacio casi que se le pueda ver de carne. Bueno, así es el pan sin levadura, debe quedar así muy rayado. Entonces, el pan sin levadura representa, ¿qué representa? Las marcas de Jesucristo en la cruz. Los hoyos que se hacían en el pan de levadura por no inflarse, representa los huecos de las manos de Jesús. Amén. Y el pie. Entonces, el pan representa muchas cosas que los judíos en aquel entonces no conocían la referencia de todo eso hasta que en Jesús es revelado, ¿ok? Entonces, cuando Jesucristo instituye la Santa Cena, Jesucristo les dice a sus apóstoles: comer, porque esto es mi cuerpo. El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, ¿ok? No el cuerpo de la iglesia, sino el cuerpo de Él siendo entregado por nosotros, ¿ok? Jesucristo dijo: este pan, que es el de la Pascua, que también simboliza en el Antiguo Testamento, cuando salieron los israelitas de Egipto, representa libertad de la opresión de los egipcios, ¿ok? El cuerpo de Cristo Jesús representa libertad del pecado, libertad de Satanás. La Biblia nos dice en Colosenses 1:13 que fuimos comprados
y liberados de las manos de Satanás y fuimos trasladados al reino de Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Significa que es exactamente igual que la Pascua. Lo que nosotros celebramos en la Santa Cena es lo mismo que la Pascua, pero de una manera espiritual. Y la Pascua la celebraban físicamente, donde Dios los liberó físicamente. Aquí a nosotros Dios nos liberó espiritualmente de Satanás, para no servir más a Satanás. Amén. El vino representa la sangre de Jesucristo, representa la sangre que Jesús iba a dar o dio por nosotros, pero en ese momento cuando él estaba hablando de la cena, iba a dar su sangre para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento los pecados no eran borrados, los pecados simplemente Dios los perdonaba, pero no eran borrados, eran cubiertos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre cubrir? Si ahorita aquí en el piso se nos cae este piso que es como tipo acolchonado, se nos cae algo que manche el piso y nosotros pasamos un trapo y lo ponemos encima, no lo limpiamos, ¿qué hicimos? Lo cubrimos, la mancha nada más, ¿verdad? Eso era cubrir, que no se veía el pecado, pero el pecado sigue estando ahí. Cuando vino Jesucristo, se nos cae algo en el piso y no ponemos nada para cubrirlo, sino que traemos algo para sacar toda la cosa que cayó en el piso y ya no queda nada de la mancha o de lo que se tiró. ¿Amén? Entonces esa era la diferencia. En el Antiguo Testamento celebraban la Pascua para el perdón de sus pecados, para que fueran cubiertos. En el Nuevo Testamento, en la Santa Cena, no celebramos para que nuestros pecados sean cubiertos, sino para que nuestros pecados sean borrados. Pastor, pero cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿nuestros pecados son borrados? No. Cuando tú le diste tu vida a Cristo Jesús, tu pecado fue perdonado y borrado. Entonces la Santa Cena, lo que hacemos en la Santa Cena es conmemorar lo que Jesucristo hizo por nosotros, y no solamente conmemorar, creer que Jesús pasó eso y que su sangre hizo eso por nosotros y su cuerpo hizo por nosotros, y por eso yo por fe lo estoy haciendo. Amén. También, ¿para qué nos sirve la Santa Cena? La Santa Cena nos sirve para que nosotros podamos aquí estar a cuentas con el Señor y siempre como bien calibrados, ¿verdad? Como cuando la vez pasada sentía el carro medio raro, que las llantas como que traían un peso de más y como que las llantas lanchaban un poquito, y dije, ¿qué será? Dije, bueno, pues siempre que le pasa eso, son las llantas que le falta aire, pero déjame ir ahí a la gasolinera, pero pues no creo, les acabo de echar aire hace 2 semanas, y fui y todas las llantas traían 27 en lugar de 34. Uno cuando piensa que no está calibrado, ¿se da cuenta? Por eso es importante ir seguido a la gasolinera con los cambios de temperatura, y con esto no nos damos cuenta y los pocitos que hay en Monterrey van desgastando las llantas y van haciendo esos golpecitos que se vaya saliendo el aire. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando no estamos calibrados todos los días con Jesucristo o constantemente, nuestra vida puede estar desinflada y cuando menos nos damos cuenta ya estamos ponchados. Por eso es importante, nosotros hacemos la Santa Cena una vez al mes aquí. Hay veces que lo hacen cada semana. Nosotros consideramos, nos ha dado paz Dios en hacerlo cada mes, donde usted viene y cada primer domingo del mes celebramos la Santa Cena, y ahorita vamos a aprender acerca de la Santa Cena, de qué es la Santa Cena en toda la institución que Dios hace. Pero ya le di un preámbulo, que la Santa Cena era lo que es la Pascua a los judíos. En Jesús fue cambiado a la Santa Cena con un significado totalmente espiritual y diferente, pero a la vez igual. ¿Por qué? Porque fuimos libertados del pecado y ellos fueron libertados de Egipto. Amén. Ellos fueron libertados para ir a una tierra prometida. Nosotros también vamos a ir a una tierra prometida con el Señor, que es un cielo nuevo, una tierra nueva. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a empezar en el versículo 17 y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Aquí el apóstol Pablo está diciendo 2 cosas muy importantes. Primero, dice,
Qué bueno que se congregan. En Hebreos, ¿qué dice Hebreos? ¿Se acuerdan de Hebreos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10? Si se acuerdan ahí el versículo 25 dice: no os dejando de congregar como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Congregarnos y exhortar a los que no se congregan. ¿Es importante congregarnos? Sí. ¿Tenemos que congregarnos? Sí. Todos los domingos, de preferencia. Les he dicho muchas veces, en esta iglesia no somos legalistas. Si usted no viene un domingo, en muchas iglesias predican que perdió la salvación y que Dios no lo va a bendecir. Eso es mentira. Si usted no viene un domingo, no pasa nada. Si no viene 2 domingos, tampoco. Pero usted necesita ponerse a cuentas con el Señor, porque Dios le dio una iglesia, usted pertenece a una iglesia, usted voluntariamente dijo: yo soy parte de esa iglesia, y voluntariamente vengo a esa iglesia. ¿Ok? Cuando usted se hace miembro de una iglesia, usted pertenece a esa iglesia. Usted ya no se manda solo. Usted ya tiene un líder, tiene hermanos que van a orar por usted, tiene una visión, tiene un compromiso, y usted se está añadiendo a ese compromiso. Amén. Fíjense bien esto. Estén ustedes, vamos a suponer que se van de viaje. Estén o no estén, usted, su compromiso sigue estando. El viaje no es una pausa. ¿Me explico? Si usted se va de viaje, pero dice: este domingo no va a venir, y usted sale de viaje, usted sigue teniendo un compromiso con la iglesia, económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Es decir, usted tiene que seguir orando por la iglesia, no porque se fue de vacaciones. Usted dice: ahorita no. Usted también, cuando esté de viaje, usted tiene que mandar sus ofrendas a la iglesia. Irse de viaje no le exima de eso. Eso es algo que usted hace voluntariamente a Dios, porque usted lo ama. El irse de vacaciones no le exime no estar atento de los problemas de la hermana Silvia, de Marta, de Felipe, no, seguimos estando atentos a ellos. Amén. Somos una iglesia, y eso es lo que quiero que entiendan. Dice la Biblia que Pablo dice dice ahí que qué bueno que se congrega, porque en Hebreo nos dice que hay muchos que no se congregan como tienen por costumbre. Y aquí podemos ver en esta iglesia, cuando venimos en total, somos como 30. No venimos los 30, porque muchos tienen por costumbre no congregarse. Dice la Biblia que hay que exhortarlos, hay que llevarlos hacia adelante. Por eso nunca hay que cansarlos de exhortarlos, de que vengan a la iglesia. No porque creemos que estén, sino porque ¿cuánto estamos convencidos que venir a la iglesia es bueno? ¿Cuánto estamos convencidos que crecemos? Y no solo crecemos en unidad, crecemos en espíritu, oímos la palabra de Dios. ¿Y cuántos creemos que esa comunión que tenemos los unos con los otros nos ha mejorado en nuestra vida? ¿Amén? Aunque Cristo no vino a mejorarnos, Cristo vino a vivir en nosotros, pero al final de cuentas tenemos mejoras, ¿cierto? Versículo 17 otra vez dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Se dan cuenta que había muchos problemas en la iglesia de Corinto, y dice Pablo: esto que sigue, no los alabo, no lo hacen bien, ¿ok? Porque se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas, y entre esos problemas tenían también la clase sociales. Ellos celebraban, ellos tenían una división de personas, es decir, la clase social alta y la media y la baja, y estaban todos divididos. Versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿se dan cuenta que se puede reunir como iglesia y se puede reunir diferente? Dice: cuando reunís como iglesia, se da cuenta que el lugar no es la iglesia, sino nosotros a lo que venimos como iglesia. Nosotros nos podemos reunir afuera, como lo hacemos para llevar comida y eso, y no nos estamos reuniendo como iglesia para llevar la palabra, para esto, para aquello. ¿Sí me explico? Estamos reuniéndonos afuera porque somos la iglesia que estamos llevando cosas a las personas necesitadas. ¿Ok? Pero cuando reunís como iglesia, ¿qué significa reunís como iglesia? Que venimos con un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Adorar y alabar a nuestro Señor Jesucristo todos juntos. ¿Ok? Exaltarlo. Ese es el principal punto. ¿Ok? Cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice Pablo: hay divisiones.
¿Se acuerda que en el capítulo 1, 1 Corintios, Pablo decía, unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, y lo decía Pablo, todos somos de Cristo. Había divisiones en la iglesia, había corrientes que pensaban diferentes y todo. Y aquí Pablo también está diciendo algo importante. Dice, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Se dan cuenta que tiene que haber divisiones en la iglesia? Decía un pastor que tenía colombiano, le mando un saludo al pastor Prado, decía él allá en la cárcel, decía, estamos los que estamos y somos los que somos. Teníamos como 5 servicios a la semana o 7 servicios a la semana, y de los 7 servicios que íbamos a todos los servicios, éramos como 20 a 30 personas, y la iglesia en un servicio bueno llegaba a haber 100, 120 personas, pero lo malo es que estábamos, éramos 20 o 30 personas. Y siempre decía, cuando hacíamos oraciones en la mañana, que nos reuníamos a las 6 de la mañana a orar y así, veníamos 20 personas, y decían, ¿dónde están los demás? Porque tiene que haber divisiones. ¿Por qué tiene que haber divisiones? Porque están los flojos, están los que no quieren, los que esto, que aquello, el otro, y se van separando. Por eso aquí les hago mucho hincapié a las personas. No es que uno los divida, uno mismo se va haciendo esa división entre el que quiere y el que no quiere, entre los que quieren seguir adelante y los que no. Entonces, por eso Pablo dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Usted quiere saber si es aprobado? Entonces usted está dentro del grupo de los aprobados si usted sigue asistiendo a la iglesia. Vuelvo a repetir, si usted tiene vacaciones o un domingo no puede venir, no pasa nada. Eso no estamos hablando de que no pueda faltar, amén. Estamos hablando que no quiere ir a la iglesia constantemente, eso es diferente, amén. Dice versículo 20, cuando pues os reunís vosotros en esto, no es comer la cena del Señor. Aquí Pablo va a hablar ya acerca del asunto, que el asunto es la cena del Señor. Ok, se reúnen, pero cuando reunís tienen un problema en la Santa Cena del Señor. Y Pablo dice, les voy a explicar cómo debe ser. Porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Dos cosas. Antes, la Santa Cena o la Pascua, que era antes de los judíos, pero antes de Jesucristo, los judíos celebraban una cena en realidad, ¿ok? Después de Jesucristo, cuando murió e instituyó la Santa Cena también era una cena. No nada más era lo que partimos hoy en día, la galleta o el pan y el jugo de uva, sino que verdaderamente era una cena que hacían, pero al momento de cenar, antes partían el pan y tomaban una copa de vino. Muchas personas dicen que el vino es pecado. Yo les digo, el vino no es pecado, el pecado es el emborrachamiento. Ahí la Biblia dice bien claro que algunos se embriagaban, ¿cierto? Pablo no le está diciendo que no tomen vino que embriaga, porque ese es el vino. Le está diciendo Pablo simplemente no se embriaguen, ¿cierto? Es lo que Pablo está diciendo, no se embriaguen. El vino, no estoy hablando del todo alcohol en general, porque hay alcoholes que no son, digamos, hay alcoholes que están hechos para aturdir la mente, que son diferentes, ¿ok? Que hay muchos alcoholes hoy en día que usted puede ver alcohol. Pero en cuanto al vino tinto o el vino, lo que está hablando aquí, el vino de la vid, no es pecado. El pecado es la embriaguez que uno produce, ¿ok? Porque aquí dice Pablo, si hubiera sido pecado, Pablo les hubiera dicho, primero están pecando en tomar vino que embriaga. Y no, Pablo no está hablando de ese hecho. Pablo está hablando de que las personas pues no se toman un trago o una copita, se tomaban toda la botella. Y eso es pecado de embriaguez. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, y luego en Romanos 10 también nos dice el apóstol Pablo, pero si tú no puedes controlar algo, mejor ni para qué le intentes, ¿verdad? Entonces, si usted tenía problemas con el alcohol,
no tome de excusas. Es que el pastor Adrián dijo que el vino no es pecado por un coche. No, usted tiene problemas con el alcohol, usted no puede tomar ni una copa de alcohol, porque si usted toma una copa de alcohol va a volver a su tema. Amén. No es permisivo, es entender, ¿ok? Dice ahí, versículo 10. La Santa Cena antes era una cena en general, o sea, la gente se ponía a comer, ¿ok? Quiero que entiendan que lo que hoy hacemos con el jugo, ¿por qué la gente toma jugo en lugar de vino tinto? Porque pues somos una iglesia, para que no haya problemas de esto, por eso, ¿ok? ¿Por qué la gente tomamos galleta o comemos un panecito? El otro, en lugar de ponle el otro mejilla al otro lado. Es que este sí puso la mejilla, bueno, mejilla. ¿Por qué nosotros comemos la galleta o el pan? Porque hacemos algo simplificado en la iglesia. Para cuando hay iglesias de 100, 200 personas, pues en lugar de tener algo cocinado, es algo muy simple y sencillo poder tener un panecito sin levadura o un tipo de galleta donde podamos conmemorar la Santa Cena del Señor. Amén. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo un día con sus familiares, amigos que son creyentes en el Señor, usted lo puede hacer con amigos en su casa, partir la Santa Cena, hacer un convite donde haya carne asada, etcétera, y antes de empezar a comer, partan el pan, se puede tomar un jugo de uva, reparten el pan y conmemoran y cenan, ¿verdad? Amén. Eso es algo que usted puede reunirse también con más creyentes. Amén. Pero lo hacemos todos juntos, pero hay que entender que atrás de eso todavía hay más cosas, y ahorita vamos para allá. Versículo 23. El apóstol Pablo dice en el versículo 22, dice que no los alabo. ¿Por qué no los alabo? Porque comen de más y se embriagan de más. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, dice, fíjate lo que dice, vamos a leer el versículo 22. Pues ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Se dan cuenta? La clase social ahí está. Había personas muy ricas que llevaban mucha comida, y había personas más pobres que no traían tanta comida. El rico separaba su comida y se juntaba con los ricos y comían mucho porque había mucha comida, y no esperaban a los pobres, que los pobres tal vez traían poca comida. Y luego los ricos, pues como tenían 2, 3 botellas, se embriagaban, ¿verdad? Y decía Pablo, así no es. Todos somos, dice, si tú haces eso, tú menosprecias a la iglesia de Dios. ¿Te das cuenta cómo menospreciamos a la iglesia de Dios? La iglesia no es un lugar. La iglesia es el conjunto de creyentes, personas creyendo en Cristo Jesús. Entonces, yo no desprecio a un edificio, yo no desprecio al pastor Adrián, desprecio a mis miembros que están aquí, yo pertenezco dentro de aquí. Al no esperarlo, dice el apóstol Pablo, porque se ponían a comer, no, es que ya tengo hambre, y como son pues ricos, pues la gente rica pues le vale, ¿verdad? Porque está acostumbrado, pues nomás mis chicharrones truenan. El orgulloso, ¿verdad? El orgulloso dice, no, pues mis chicharrones nomás truenan, entonces yo ya como, me vale, no me importa. No es así. Y avergonzaban a los que no tenían nada. A veces hay personas que son tan pobres que van a la iglesia y traen tan poquito, y la gente que trae mucho lo ve con menosprecio. Y antes era una costumbre que en clases sociales a la gente de clase social más alta le daban mucha comida, y a la gente de clase social más baja le daban poca comida. Entonces, vamos a suponer que usted trae 3 kilos de carne asada y que hay 3 kilos, y viene gente tal vez económicamente, digámoslo, económicamente o más pobre, y usted nomás le pone un taquito, 2 taquitos, y al rico usted le pone 300 gramos de ribeye, y al otro le pone 2 taquitos de flecha, toda la flechita, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Eso es lo que ustedes no deben de hacer, y eso es lo que la iglesia de Corinto hacía. Por eso había divisiones, y Pablo decía, en Cristo no estamos divididos, todos somos uno, no hay rico, no hay pobre ni rico, todos en Cristo somos uno. Amén. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Aquí Pablo está diciendo, les voy a enseñar cómo es la institución de la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Lo primero es, Pablo te está diciendo, yo recibí del Señor Jesús, ¿ok? Muchos teólogos piensan que Jesús le dio una revelación a Pablo porque Pablo decía que tuvo muchas revelaciones con Jesucristo, ¿ok? Y que el Señor Jesucristo le enseñó a Pablo. Muchos otros teólogos dicen que los otros apóstoles, como Pedro y como ellos que pasaban tiempo de repente con Pablo, entonces Pablo, Pedro y otros apóstoles le enseñaron a Pablo cómo tener la Santa Cena, ¿ok? Total, Pablo tenía una autoridad para hablar de la Santa Cena, ya sea por revelación de Jesucristo, como fue con su conversión y el Evangelio, como por la autoridad de los otros apóstoles que sí pasaron la Santa Cena, ¿ok? La parte final del versículo 23 dice, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, el versículo 24, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Ok? Entonces el pan que Jesucristo dijo que era su cuerpo. ¿Ok? Acuérdense que el pan de los egipcios cuando salieron no tenía levadura. El pan que es Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, no tiene pecado. Jesús nunca pecó. ¿Se dan cuenta ya una relación más? Jesucristo nunca pecó, y como Jesucristo nunca pecó, Él es nuestro pan sin levadura, y Él es el pan que se ofrece, que cuando nosotros lo estamos comiendo, estamos conmemorando en memoria de que Jesús, de que Dios se hizo hombre, caminó aquí en la tierra, vivió una vida perfecta, y nosotros dimos su cuerpo, dicen los apóstoles, y damos testimonio de ello, dicen los apóstoles, y nosotros lo creemos que así fue. Por eso tomamos el pan, ¿ok? Porque creemos que Dios se hizo hombre, sin levadura, sin pecado, y que Él fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Todos, amén. Entonces por eso tomamos el pan. ¿Se dan cuenta que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí? Hagan esto en memoria de mí. Nosotros lo hacemos en memoria de lo hermoso que nuestro Salvador hizo por nosotros, ¿ok? Que se hizo hombre. Entonces cuando nosotros tomamos verdaderamente el pan, estamos teniendo memoria de la vida y de la muerte de Jesucristo. ¿Amén? Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dos cosas aquí. Primero, dice, esta copa es el nuevo pacto. ¿Se da cuenta que está instituyendo un nuevo pacto para dejar atrás el pacto viejo? ¿Se da cuenta? ¿Y cuándo instituyó ese pacto nuevo? Lo instituyó en la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Cuando Jesucristo les dijo a los apóstoles le dicen a Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesucristo le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros traen todo eso. Amén. ¿Eso es del viejo pacto o nuevo pacto? Del viejo pacto. Entonces, ¿por qué seguimos orando el Padre nuestro? Es que es bien bonito, sí. Nada tiene que ver lo bonito con que sea viejo pacto y nuevo pacto. Pero pastores, que usted lo que tiene es tradición. Usted ora el Padre Nuestro. Es que usted no sabe, cuando yo oro el Padre Nuestro los demonios se van. Sí, porque cuando el niño está chiquito lo llevan de la mano al kinder. Pero Dios espera que no esté toda la vida en el kinder. Dios espera que conozca su palabra y siga avanzando en él, y se dé cuenta que en el nombre de Jesús los demonios se van. No en el Padre Nuestro. No me refiero al Padre Nuestro, sino me refiero a la oración del Padre Nuestro. Jesús jamás dijo, oren el Padre Nuestro y los demonios se van. ¿Verdad que no? Pero ¿qué dijo? El Padre y yo somos uno, y el que me confiese delante del Padre, yo lo confesaré delante de los hombres, y en mi nombre se irán los demonios. ¿Se están dando cuenta de la diferencia? Ahora, ¿por la sangre de quién tenemos entrada ante el trono celestial? De Jesús. Se da cuenta que en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados. Dios ya perdonó nuestros pecados. El pacto nuevo era pedir perdón constantemente porque los pecados no eran cubiertos.
pero no eran quitados, eran cubiertos. En Cristo Jesús nuestros pecados ya fueron quitados, los pasados y los nuevos, siempre y cuando yo los confiese. ¿Sabes qué, Señor? Me equivoqué, hice esto, perdón. Y listo. ¿Amén? Entonces, el nuevo pacto es nuevo. ¿Qué significa nuevo? Que es diferente al viejo, pero tiene las bases del viejo. ¿Ok? En el viejo pacto había muchas cosas. En el nuevo pacto, eso dice la Biblia que es mejorado, que es mucho mejor. Y si es mucho mejor, porque usted sigue viviendo en el viejo pacto, cuando Jesucristo ya instituyó un nuevo pacto, ¿verdad? Dice la Biblia, un mejor pacto con mejores promesas. Yo siempre lo veo así. Me acuerdo cuando mi papá compró una camioneta Chevrolet Cheyenne 89, y me gustó tanto esa camioneta porque fue de las primeras camionetas cuadraditas que habían cambiado de otro modelo, y me gustó tanto. Y le decía a mi papá: oye, esta camioneta está bien bonita, tiene hasta doble tanque y todo, le picas el motor y te da doble tanque, y está bien bonita esta camioneta. Mi papá sí. Después, cuando mi papá en el 94 compró otra camioneta, una Cheyenne nueva con el cambio diferente, dije: no, pues esta está más mejor, y el aire y todo diferente. Es la misma Chevrolet, la misma base, porque cambió, trae mejores cosas, ¿cierto? Asiento calientito, asiento reclinable, la otra no se reclinaba, más espacio, esto, aquello, lo otro, mejor tracción, mejores cosas. Es lo mismo, pero mejor. La misma palabra nos enseña que el nuevo pacto tiene las bases del nuevo pacto, pero es mejor el nuevo pacto. No, pero es que la Biblia dice que en Dios no hay cambio. No, Dios no está cambiando las cosas. Dios nos está revelando las cosas. A veces pensamos que es que en Dios no hay cambio, porque si en el Viejo Testamento, entonces si oraron el Padre Nuestro, ¿por qué va a cambiar? Hay que entender que Dios haya quitado el Padre Nuestro para poner el nombre de Jesús no significa que Dios cambió, ¿cierto? Significa que nos está revelando cosas. Cuando decimos que en Dios no hay cambio, es el carácter de Dios. Es decir, Dios antes era amor y hoy ya no. No, porque no hay cambio en Él. ¿Sí me explico? Dios es amor, fue amor, es amor y será amor. ¿Sí me explico? Dios fue fiel, es fiel y será fiel. En Él no hay cambio. ¿Me explico? No en los principios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios no es que cambien, es que nos ha revelado los principios que antes no podía revelarlo porque estaban ocultos, pero dice la Biblia que en el Nuevo Testamento nos fueron revelados a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo leo el Nuevo Testamento, veo el Viejo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y conozco los principios para crecer en Cristo Jesús y entender cómo la palabra de Dios funciona, porque antes el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, sino sobre ellos. Y ahora en el Nuevo Testamento, porque Cristo murió y resucitó por nosotros, su Espíritu está ¿dónde? En nosotros. ¿Y quién vive dentro de nosotros? Jesucristo. Y como Él vive dentro de nosotros, entonces es muy diferente al Viejo Testamento. Bueno, es que ahí sí se da cuenta que no es que Dios haya cambiado, es una revelación que nos está dando conforme avanzaron los tiempos. Ahora, Jesucristo ya murió y resucitó por nosotros, entregó su cuerpo y dio su sangre. Ya no hay más. Toda la revelación que usted necesita está aquí en la palabra ya. En el Viejo Testamento no, porque faltaba escribir el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, ahora todo lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. Amén. Entonces dice ahí que la sangre representa el nuevo pacto. ¿Se están dando cuenta que el cuerpo no representa el pacto? El cuerpo representa todo el castigo de Dios, en que Jesús se hizo hombre, vivió perfectamente y aún así recibió el castigo. Pero la sangre o la copa representa que sin institución de sangre no había un pacto. Y Jesucristo dio su sangre por nosotros y eso nos dio un nuevo pacto. Amén. Donde ahora somos sus hijos. Y dice Jesucristo que todas las veces que la bebiéramos, lo hiciéramos en memoria de Él. Señor, tú entregaste tu sangre por nosotros, para que nosotros seamos comprados y liberados de la mano del diablo al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. ¿Se da cuenta que con la Santa Cena, ¿qué celebramos? La muerte del Señor, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice al final, hasta que Él venga. Entonces también celebramos la resurrección y en esperanza que Cristo viene por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué celebramos con la Santa Cena? La muerte, la vida, muerte, resurrección y nuestra esperanza de que Cristo vuelva. Amén. Eso celebramos, eso conmemoramos, eso hacemos en memoria de Jesús, que Él dio su vida por nosotros, vivió una vida santa sin pecado, murió sin deberla ni temerla. Él pagó todo el precio que nosotros merecíamos, porque la Biblia habla que el que peca contra Dios debería ser apedreado, maltratado, latigado, esto y aquel otro. Y tú y yo no fuimos, porque Cristo nos salvó de esa ira de Dios. No porque Dios es un Dios malo, sino porque Dios es un Dios santo. Y el diablo corrompió el mundo para que nosotros pecáramos. Y para que nosotros pecáramos y desobedeciéramos a Dios. En lugar de voltear a Dios, dejamos de voltear a ver a Dios y volteamos a ver al diablo. Y cuando volteamos a ver al diablo, ya no nos pareció las cosas de Dios, ¿verdad? Y Dios lo que vino a hacer es un reseteo para enseñarnos. Ese no era el diseño original. El diseño original es este. Pero como mi carne y mi mente ya probó esto, le digo, no, Señor, ya sé que es para allá, pero me gusta esto. Y es ahí donde Dios te dice, no te preocupes, yo por eso morí, para perdonar tus pecados, para darte una vida nueva. Ven, acércate a mí. Y es donde uno se acerca y empieza a ver la luz, y voltea tantito atrás y se convierte en sal, ¿no? Voltea tantito atrás y le dice, Señor, perdóname, porque he conocido que acá está el camino, la verdad y la vida. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días hay un pensamiento en mi vida de querer volver atrás. Todos los días. No es porque sea mío, no es porque sea mío. Acuérdense que Satanás está tirando dardos, no hay que dejarlos entrar. Todos los días Satanás me está tirando dardos para volver atrás, para volver atrás. Y yo todos los días, aléjate de mí, Satanás, porque tengo un propósito en Cristo, tengo un futuro con Cristo. Y por eso tomo la Santa Cena, para hacer memoria de Dios y recordar que Él pagó por mis pecados, que Él me lavó y que tengo un propósito en el que tengo que seguir adelante. Amén. Por eso es importante la Santa Cena, que la tomemos y la seguimos adelante, porque todos los días el diablo quiere atacarnos en nuestra mente y nos está regresando a Egipto. La Biblia dice que el pueblo de Israel se regresó a Egipto en su mente y que por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Y toda la generación, excepto Caleb y el otro, Josué, son los únicos que entraron a la tierra prometida. Los demás no. Toda esa generación, la nueva generación entró a la tierra prometida. ¿Por qué la nueva generación entró a la tierra prometida? Porque no habían probado los pecados de Egipto. ¿Se da cuenta? Ellos no nacieron en Egipto, ellos nacieron en el desierto. Pasaron 40 años y ellos, todo lo que habían aprendido eran las cosas del desierto. Los que venían de Egipto volteaban atrás y decían, no, es mejor Egipto, me quiero regresar a Egipto. Por eso se hicieron un becerro de oro, por eso hicieron muchas cosas. Nuestra mente tiene que estar en Cristo, y la Santa Cena nos ayuda a enfocarnos. Por eso lo hacemos una vez por mes, para que usted recuerde de dónde lo está trayendo y a dónde Dios lo quiere llevar. Y usted debe de participar en la Santa Cena todas las veces que le sea posible, que lo hagamos aquí, porque si usted se pierde la Santa Cena, le voy a decir una cosa: usted no está tomando dignamente su vida cristiana, y usted en verdad no le interesan tanto las cosas de Dios. Si usted viene y toma la Santa Cena como algo más, antes a lo mejor porque no lo sabía, pero ahora ya lo está sabiendo, usted tiene que aprender que la Santa Cena no es algo más. Estoy en memoria de lo que Dios hizo por mí y le agradezco a Dios y a donde quiero ir. Si hay un domingo de Santa Cena y yo no vengo ese domingo, yo estoy menospreciando eso.
A menos que usted tenga un compromiso de verdad, ¿sí me explico? No estoy hablando que si usted le salió algo en el colegio o su hijo tiene que hacer algo, esto que no estamos hablando de eso, no somos legalistas aquí, ¿ok? Estamos hablando si a usted le da igual venir aquí el domingo, no a la Santa Cena, y usted no viene porque prefiere hacer otras cosas que no es otra cosa, usted está menospreciando la Santa Cena. Usted está menospreciando lo que Dios hizo por usted. ¿Se acuerdan? Acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo? Dice el apóstol Pablo, que leímos hace ratito, os menospreciás a la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan del versículo 22? Dice, os menospreciás a la iglesia de Dios. Dice, ¿por qué no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios? ¿Se dan cuenta que uno desprecia a la iglesia de Dios cuando uno no desea hacerlo voluntariamente? Amén. Dice el versículo 27, del versículo 27 al 34 nos habla del contexto un poquito más espiritual de lo que hay dentro del fondo de la Santa Cena, ¿ok? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí quiero que entiendan una cosa. Hay maneras de tomar la cena indignamente, ¿ok? Ya está hablando de indignamente. Algunas personas piensan que yo tengo que ser digno para tomar la Santa Cena, o tengo que ser digno de Dios. No, usted nunca va a ser digno de la Santa Cena, ni digno del Señor Jesucristo. Ni yo, ni tú, ni nadie vamos a ser dignos, porque dentro del ser humano no hay nada digno o bueno que nos haga ser dignos de Dios. El que nos hace dignos de tomar la Santa Cena es aquel que vive dentro de nosotros, que es digno: Jesucristo. ¿Está entendiendo la diferencia? Yo no puedo hacer nada. Si por mí fuera, yo me siento indigno de tomar la Santa Cena. ¿Sí me explico? Yo me siento indigno de tomar la Santa Cena, pero no es como me sienta, sino como dice la palabra de Dios, que en Él somos dignos, que en Él somos perfectos, que en Él somos justificados, que en Él somos santos y que Él es el digno. Y si el digno, que es Cristo Jesús, vive dentro de mí, su dignidad Él me la dio. No es mi dignidad, es la dignidad de aquel que es digno y que merece toda la honra. Entonces por eso podemos participar de la Santa Cena sin sintiéndome indigno. Yo pude haber hecho un pecado ayer en la noche, grave si usted quiere, y si hoy me arrepiento de corazón, ¿soy indigno o soy digno? Soy digno. Soy digno, ¿se da cuenta? Ahora, pero si yo no me arrepentí de corazón y quiero tomar la Santa Cena y así, Dios te dice, sigue siendo digno, pero tú quieres seguir pecando. Y como tú quieres seguir pecando y no te arrepentiste de corazón, yo tengo que traer mi corrección. Eso es diferente, ¿verdad? Que ahorita vamos para allá. Entonces en el versículo 27 nos habla que todos los creyentes en Cristo Jesús somos dignos para tomar la Santa Cena, no porque tú y yo seamos alguien, sino porque Él nos dio dignidad. Cristo Jesús nos santificó, nos compró, nos lavó, y a través de Él nosotros podemos tomar la Santa Cena. Aunque usted se sienta el callo del pie más sucio, usted es digno de tomar la Santa Cena, no por usted, sino por el que vive dentro de usted. Amén. La Santa Cena y la dignidad en Cristo no se trata de lo que tú y yo podemos hacer, sino de lo que Él hizo por nosotros y vive dentro de nosotros. Amén. Hay muchas personas que dicen, es que no me siento digno. Nunca te vas a sentir digno porque no hay nada bueno en ti. ¿Qué quieres que te diga? Vas a esperar hasta hacer 1000 obras, y tú puedes hacer 100,000 obras, y nunca te vas a sentir digno, porque no hay dignidad en ti, no hay nada digno en el ser humano. Y lo que somos dignos nos los hace Cristo Jesús. ¿Amén? Pero el Satanás trabaja en nuestra mente. Marta, es que eres indigna porque ayer hiciste esto, aquello. Señor, soy indigna de ti. He conocido personas que estamos en una iglesia que hace mucho predicado, y venían personas llorando, es que soy indigno de ti, Señor. Y yo al final, cuando decía, platicaba con ellos, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? No, pues tengo muchos años que estoy ser cristiano. ¿Y por qué te dices eso?
Satanás trabaja en la mente de las personas, y esas personas que eran cristianos, que eran buenos cristianos, pero tal vez se habían peleado con la esposa y por eso me siento indigno de ti. Pasaban llore y llore porque se pelearon con la esposa. El otro pasaba también abrumado porque ayer dijo una mala palabra, lo que quieras, y venían llore y llore y llore pasando al frente. Digo, eso no es Dios, eso es el diablo. ¿Se me explico? Y venían las personas, llore y llore, es que Señor, soy indigno de ti, Señor, no soy digno de ti, Señor. Usted está en Cristo si usted ya es digno, no por lo que usted hizo, sino por aquel que nos dio la dignidad, que se llama Cristo Jesús. Por eso estamos celebrando la Santa Cena, porque Él nos dio su cuerpo y su sangre. Amén. Un nuevo pacto en donde no tiene que ver nuestra dignidad, sino la dignidad de Él. Amén. Dice el versículo 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. ¿Qué quiere decir eso? Pruébese. Se da cuenta que antes de tomar la copa y el pan, la Santa Cena, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Señor, fíjate que tiene razón, ayer hice esto, que el otro. Hay veces que le digo, Señor, no recuerdo, pero pongo mis pecados delante de ti. Háblame ahorita para esos pecados ocultos, ¿verdad? Todas las noches yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, perdona mi pecado porque tal vez le grité a mi hijo, perdóname esto, perdóname aquello. Y todas las noches vengo delante de Dios y le pido perdón por mis pecados, y le pido perdón a Dios, y le pido a Dios que me ayude a no seguir haciendo lo mismo. ¿Ok? Examinarse, probarse, tenemos que examinar. Pero cuando tal vez usted por las noches, por lo que sea, por el ajetreo, usted no acostumbra, o por X razón se le van los días y usted no pide perdón a Dios, por eso está la Santa Cena también, para que en la Santa Cena podamos reflexionar. Yo le invito que antes de cada domingo a la Santa Cena, usted el sábado por la noche pase tiempo con Dios, pidiéndole a Dios que le hable de sus pecados ocultos, de aquellas cosas que nosotros hicimos en lo oculto o no oculto, de aquellas cosas que no nos recordamos, de aquellos pecados omniscientes que no sabemos, y le podamos tener un ratito con Dios a cuentas y venir a la Santa Cena y decirle, Señor, me puse a cuentas contigo ayer, me autoexaminé y aquí estoy, ¿verdad? Entonces acostumbren a hacer eso, ¿ok? Si no, en el momento de la Santa Cena, por eso antes de tomar la Santa Cena tomamos unos minutitos, ¿de acuerdo? Para eso, ¿ok? Haga eso delante de Dios, porque si nosotros no hacemos eso, si no nos examinásemos, como dijo Alex en la versión que trae, ¿qué versión es? ¿Nueva versión internacional? Nueva traducción viviente. Pruébese cada uno o examinarse, gracias Alex. Versículo 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Se da cuenta que si nosotros no discernimos bien el cuerpo del Señor, es decir, la vida nueva en Cristo que estamos teniendo, y nosotros con nuestros pecados, dice que comemos juicio para nosotros. ¿Se está dando cuenta que comemos juicio para nosotros? Si nosotros venimos así y a pesar de nuestros pecados no le confesamos a Dios, me da igual confesarle a Dios o no mis pecados, me da igual, no quiero cambiar, etcétera, etcétera, yo estoy trayendo juicio a mi vida. ¿Qué significa juicio? Que Dios tiene que hablarme y decirme, Silvia, aquello que hiciste ya lo has hecho varias veces y no me gustó. Y Silvia sigue dura de corazón y no quiere, ¿verdad? Y ahí es donde Dios dice, tengo que emplear mi vara de corrección porque eres mi hija, Silvia, ¿verdad? Y ahí es donde Dios corrige a sus hijos. Dios permite que vengan enfermedades y cosas en nuestras vidas, no porque Dios quiera, sino porque uno no quiere examinarse con Dios. Y luego uno le echa la culpa a Dios. No es Dios, es uno que no aprende a autoexaminarse. Fíjense lo que dice ahí el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Se da cuenta que Dios no es el autor de la maldad, Dios no es el autor de las enfermedades. Muchas personas cuando tienen una enfermedad le echan la culpa a Dios. Dios no quiere traer nada de eso. Pero aquí la Biblia dice que Dios va a traer juicio. Sí, Dios va a traer juicio. ¿Pero sabes qué significa traer juicio? Significa que tú, como hijo desobediente, quieres andar en la desobediencia, y lo que Dios hace es que permite que vengan cosas a tu vida porque tú no quieres examinarte, ni pedirle perdón a Dios, ni querer cambiar tu vida. ¿Se da cuenta que los cristianos no debemos de tener enfermedades? No estoy diciendo pruebas. Muchas personas piensan que la enfermedad es una prueba. La enfermedad no es una prueba.
No estoy diciendo ese tipo de cosas. Pastor, es que tengo diabetes y esta prueba. No, Dios no le puso una prueba de diabetes. Usted aprende a comer bien. No, pastor, es que usted aprende a comer. Es que me dio cáncer. No, el cáncer no es una prueba. El cáncer, ¿sabe lo que es el cáncer? El cáncer es muchas cosas que usted se mete por comida, le da cáncer. Y muchas cosas. El cáncer son parásitos agresivos y que se empiezan a comer las células. Que el gobierno, que los doctores no quieren que sepas, porque sabes que si curas el cáncer, pues ya se les acaba el negocio de la maquinita. El negocio de los hospitales es la cura del cáncer. Y te traen, no, es que no hay tratamiento, y que eso y lo otro. Sí hay. Si usted aprende a comer bien, si usted aprende a quitar esos parásitos de su cuerpo por lo que come y tomándose muchas cosas como jugos de naranja y otras cosas con el clavo y todo ese tipo de cosas que empiezan a matar esos parásitos, su vida va a cambiar. Se ha descubierto hoy en día, por lo mucho que de Estados Unidos están haciendo las investigaciones y le están diciendo a las empresas farmacéuticas que revelen esa información, y ya gracias a Dios con la administración de Trump ya lo están revelando. Antes no podían revelarlo porque los presidentes que estaban no querían. ¿Por qué? Porque los dueños de las farmacéuticas, ¿quién cree que son? La mayoría son los Illuminati, los que manejan este mundo. Y como ellos manejan este mundo, de ahí es donde obtienen su riqueza de las farmacéuticas. Usted quiere seguir comiendo tacos grasosos en la calle, son muy ricos, yo me tomo una de vez en cuando, pero es aceite de carro. Sígale metiendo aceite de carro en su cuerpo y le va a producir cáncer. Sígale metiendo azúcar, siga comprando más azúcar, más esto, más aquello. Dicen que el primer alimento del cáncer, que son los parásitos, es el azúcar. Siga comiendo cosas azucaradas con azúcar que no es la normal. ¿Y qué va a tener? Comida para el cáncer. ¿Por qué cree que todo está azucarado hoy en día? ¿No? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces no le eche la culpa a Dios de las enfermedades que usted mismo se provoca. Pero la Biblia sí nos menciona que hay enfermedades que vienen a causa de nuestro pecado. Fíjese lo que dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Se da cuenta que Dios no quiere que usted esté enfermo? Dice, hay muchos enfermos, no porque Dios quiere, sino porque usted no ha aprendido a autoexaminarse. Usted no ha aprendido a decirle, Señor, ayer te fallé, sino que me da igual los días y no le pido perdón a Dios y sigo pecando sin arrepentirme. Pero aquella persona que peca y le dice, perdóname, Señor, porque ayer hice algo muy malo y no debí haberlo hecho y me quiero apartar de eso, y me da las fuerzas para apartarme y yo me aparto. Dios te dice, tú te estás aprendiendo a autojuzgarte y la enfermedad no va a venir a ti, ¿verdad? Pero aquellos que no aprenden, por eso dice, hay muchos cristianos que están enfermos y muchos ya mueren. La mayoría de los creyentes que mueren antes de su edad es por esto. He conocido personas creyentes tan buenas, que murieron de edad de 50, 60 años, y toda la gente, ¿pero por qué se murió? Y cuando platicas con los familiares más adelante, te das cuenta que la persona tenía un rencor contra un familiar que hace mucho alguien le hizo, y la persona no quiso perdonar. ¿Me explico? Y por más buena que usted la ve, la persona no quiso perdonar. Amén. Dice ahí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya murieron. Dios no quiere que muera. Aprenda usted a autoexaminarse todas las noches. Vaya con Dios y dígale, Señor, me está fallando el motor, me está fallando la llanta trasera, Señor, la cajuela no abre, así es que ayúdame. Y el Señor, aquí vengo a tu taller, repárame. Y el Señor te empieza a reparar y te dice, bueno, para cerrar la cajuela tienes que hacer esto, que el otro. Y ahí es donde empieza uno tal vez a ayunar, tal vez a leer más, a levantarse temprano, a hacer las cosas que Dios le está hablando a su corazón que uno haga. Amén. Versículo 31. Fíjense lo que dice el versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Se da cuenta? Si usted aprende a examinarse todos los días, el juicio de Dios no viene sobre usted. No está hablando del juicio final, está hablando del juicio donde Dios te está diciendo, Marta, Felipe, eres mi hijo, camina como mi hijo. No puedes seguir caminando practicando el pecado, porque te van a venir las consecuencias del pecado. Y yo no quiero que eso pase. Amén.
Dice versículo 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Se da cuenta de lo que Dios quiere? Sí he conocido personas que se han muerto en el Señor, y a veces uno le pregunta, Señor, ¿por qué se murió? Y me dice el Señor, porque este muchacho no iba a aprender y yo no quiero que sea condenado con el mundo. Yo no quiero que sea parte de mí, ni que niegue su fe después. Y me lo voy a llevar antes, para que eso no suceda. Pero Señor, tenía 20 años. Sí, pero este muchacho, uno a veces no entiende por qué eso, ¿verdad? Pero Dios sí conoce nuestro Padre amado, y Él no quiere que seamos juzgados con el mundo. Amén. Por eso dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Cuando usted no aprende, aquí no está hablando del que aprende a autoexaminarse. A veces pensamos que el que aprende a autoexaminarse es castigado por el Señor. No, es que el Señor castiga y corrige a sus hijos. He oído unas sarteses de predicadores que dicen, es que una persona que está bien con el Señor, y luego le dicen, es que el Señor corrige a sus hijos. ¿Y de qué me está corrigiendo si yo todos los días me autoexamino? No, no es eso. No está hablando que el castigo viene a los que se examinan y deciden obedecer a Dios. Está hablando sobre aquellos que no se examinan y no deciden obedecer a Dios. ¿Está entendiendo la diferencia? Dios no castiga a sus hijos que andan bien, al contrario, los premia. ¿Me explico? Hay que entender, si viene una enfermedad a mi vida, uno puede decir, uy, es que el pastor anda en pecado. No. Hay que entender que puede ser por eso o lo otro, porque Satanás está buscando a quien devorar. Y si yo le creo una mentira, ¿qué cree que va a pasar? Voy a vivir en esa mentira. Por eso hay que echar fuera al diablo de nuestras vidas. Amén. Ya vamos a acabar, dice el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo está diciendo, aprendan a verse como hermanos los unos a los otros, los de condición baja, los de condición alta. Aprendan a llevar todos comida. Si uno lleva comida de más, aprenda a darle a los otros. No hagan nada por división, júntense todos. Y también, dice Pablo, les recuerdo que aprendan a autoexaminarse para que caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego dice Pablo, más adelante les escribo de otras cosas, pero pues ya no les escribo Pablo aquí en esta carta. Y pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de ponerla por obra, y gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder entenderla y caminar en ella. Te pido que el día de hoy nos hables, Señor, para que podamos aprender a autojuzgarnos a nosotros mismos, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, y que el Espíritu que has puesto en nosotros, el Espíritu del hombre, nos redarguya, Señor, que nos convicte de todo pecado, Señor, para que nosotros podamos confesarlo delante de ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas, por todo aquello que Dios ha puesto en nuestro